Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Hoy quiero ofrecerles un programa muy preocupante porque parece que la batalla está declarada ya entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay varias vertientes en las que esta guerra declarada ya abiertamente, en la que esta batalla va a librarse con una gran ventaja para la Corte, en el sentido de que pues son juez y parte precisamente de los litigios que van a emprender contra el mandatario tienen que ver con la discusión de los presupuestos para el año venidero, tiene que ver con estos intentos de imponer una magistrada que tiene que ver con análisis de casos de pago de impuestos, cuestiones tributarias en las que una magistrada pretende la Corte que sea ratificada cuando el derecho y la potestad constitucional corresponde al presidente de proponer ternas al Senado de la República para su elección. Puede incluirla o puede no incluirla si no le parece, debe justificarlo, en fin. Y esto puede ser causal de destitución del presidente, toda vez que a final de cuentas esta magistrada presentó un amparo, le fue aceptado, en una nueva revisión la Corte lo atrajo y, contrario a otros casos, está pretendiendo resolverlo vertiginosamente. Es preocupante porque esta guerra entre dos poderes es desigual por una parte y por la otra nos pone a pensar en el hecho de que México se va a convertir en un campo de batalla entre las instituciones. En la transmisión de la mañana yo les comentaba que, me parecía que la Corte no se atrevería a llegar tan lejos, en el sentido de que, Andrés Manuel López Obrador le queda un año de gestión al frente de la presidencia de la República y que por tanto no tenía ningún sentido a estas alturas del camino derrocarlo o sacarlo del poder. Ante el curso que han tomado los acontecimientos y muy particularmente hoy que se discuten presupuestos, de lo cual hablaremos en la emisión de la tarde-noche, me parece que tengo que rectificar mi apreciación al respecto ya con mayores elementos de juicio, en el sentido de que la oportunidad está más que pintada justamente para que la Corte emprenda esta ofensiva contra el presidente de la República por varias razones. Ciertamente ya está al final de su mandato, están por seleccionarse los sucesores o por lo menos los candidatos que van a competir en el 2024, y la Corte ahí yerra un poco en el sentido de que tradicionalmente el último año de gobierno, sobre todo después de que surge el candidato presidencial para renovar a la titularidad del Poder Ejecutivo, pues el declive natural del presidente en turno se va agudizando, se va acendrando de forma tal que va desapareciendo de la escena para que la nueva figura que va a competir por la presidencia sea la que tome el centro de la atención de la sociedad. En este caso no ha sido así por la particularidad, primero, de que Andrés Manuel López Obrador es un presidente con mucho respaldo popular, que ha tenido una buena gestión a juicio, por lo menos según nos dicen las encuestas de la sociedad, y por sobre todo porque, con todo respeto para quienes aspiran a sucederlo, no tienen la estatura ni el peso político ni el arrastre social que ha tenido el de Tabasco. Pues bien, esa apreciación de la Corte en torno a la supuesta debilidad que aguardaría al presidente por estar en el tramo final de su mandato, pues me parece equivocada. En lo que no se equivocan es en el hecho de que están actuando en el momento preciso para tratar de derrocar al presidente, primero porque al descarrilar al presidente y meterlo en este brete de un juicio político o una destitución por no acatar fallos de la Corte, llega en el momento adecuado porque no solo descarrila la presidencia de la República y los proyectos que están en marcha, que están a punto de ser inaugurados y entregados a la sociedad, sino porque también descarrila el propio proceso de selección y campaña ya formal de quien sea su sucesor. Así es que, me parece a mí que ese es un incentivo para actuar de inmediato de la Corte. Dos pájaros de un tiro, presidente
si ustedes quieren, no necesariamente va a llegar a la cárcel, pero sí lo va a meter en un brete a la hora de ordenar su destitución. Vamos a ver quién acata esa. Naturalmente el presidente va a agotar todos los recursos legales para no ceder ante las presiones de la Corte. Y por la otra, pues bueno, vamos a ver quién es el valiente que se atreve, puesto que el ejército está del lado del presidente, el gobierno de la Ciudad de México también. Vamos a ver quién es el valiente que se atreve a ir a capturar al presidente, y además en el entendido de que siempre el presidente, pues yo no sé si en ese afán de martiriología, como le llaman en la religión, está dispuesto incluso otra vez a ir a la cárcel y que lo exhiban y ponderar su imagen como alguien que injustamente ha sido encarcelado y destituido, o destituido y encarcelado. Sería un excelente fin de cierre de su carrera política el ser víctima de las instituciones y de la oposición, que no están dando muestras de democracia, de prácticas democráticas y de apegarse al derecho y a la justicia. Ese es el incentivo y la oportunidad que tiene la Corte. Algunos abogados han referido que no necesariamente la intención del ministro Luis María Aguilar ha sido la de destituir al presidente. Primero, en esta primera instancia, cuando la semana pasada presentó su ponencia, no ha sido esa la intención, la de destituirlo, porque no figuraba en la ponencia. Simplemente estaban tratando de limitar las facultades del presidente para imponerle a una magistrada de lo fiscal para que fuera ratificada otros 10 años. Este ministro y la Corte a su vez, por tanto, se abrogaban el derecho de decir, esta que ya revisamos, que ha trabajado 10 años, que pertenece a nuestro grupo, merece ser reelecta y la tienes que postular, y la tienes que reelegir, pero se les olvida y pasan por alto que el presidente, es facultad del presidente enviar al Senado una nueva terna, que el procedimiento para elegir a esa a una persona en esa posición pasa por el de origen, una propuesta, una terna propuesta por el presidente que se envía al Senado y se decide. Facultad del presidente es decir si quienes integran la terna, derecho propio de quien pretende ratificarse o ser reelecta en ese cargo, de ampararse y decir, bueno, en la terna tienes que considerarme a mí, de lo contrario estarías vulnerando mis derechos. Creo que eso se resolvería, pues bueno, el presidente debe incluirla y proponer otros 2 por mandato de la Suprema Corte y de este ministro en particular, y nos ahorramos el problema, a sabiendas de que incluso como ni la oposición ni Morena y sus aliados tienen mayoría en el Senado de la República, el caso puede estar ahí estancado siglos hasta que termine por lo menos la presente administración. Uno pensaría que con eso se resuelve el problema, pero es más complejo, porque ya vimos que a final de cuentas en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Transparencia le ha cambiado tantos veces de nombre que, bueno, el de acceso a la información y la transparencia. Ahí, a pesar de que no cuenta con el número de directivos suficiente para sesionar y para tomar decisiones, la Corte autorizó que, pues con los que hay, que ellos tomen las decisiones, violentando la ley. Hacen una excepción. Insisto, ellos interpretan, juzgan y determinan de acuerdo a sus criterios o sus conveniencias, porque ya sabemos que el Instituto de Acceso a la Información pues está en contra del presidente y es utilizado no solo por Claudio X, sino por las oposiciones para impedir que la autoridad conozca, por ejemplo, de los recursos que Mexicanos contra la Corrupción recibe del extranjero y de empresarios nacionales para su gabinete de litigio estratégico, que no es otra cosa más que las demandas que interpone la oposición en contra de los proyectos del presidente, o de asesorar a Xóchitl Gálvez para que también impugne al mandatario de la nación y la respete, lo acuse de violencia política de género, en fin. ¿En qué puede terminar todo esto?
porque además quienes han estudiado el caso, saben de derecho y nos dicen que, pues sí, finalmente una de las virtudes del amparo es que si no se acata la resolución, en primera instancia se notifica a quien se está negando a cumplirla, y si no, se va a la instancia jerárquica superior para que ese sea destituido en razón de que no hizo a su subordinado cumplir con la ley. Y en este caso en orden jerárquico el superior pues, sería el presidente según ellos. Pero también hay algunas legislaciones que impiden que llegue a tanto, precisamente para salvaguardar, perdóneme usted, salvaguardar la posición del presidente. Es una batalla campal, insisto, ya es una guerra declarada entre la Corte y el presidente, en primer término, por este asunto en particular que parecería pequeñito, pero no lo es, cuando están 25,000 millones de pesos en juego, entre otros más que suman ya alrededor de unos 80,000 millones de pesos, que no son otra cosa que adeudos de los empresarios al fisco y que no han querido cumplir, y que en gran medida la resolución de estos casos pasa por esta funcionaria que pretende reelegirse y que ahora está en manos de la Corte, precisamente en manos del ministro Luis María Aguilar, y que también pues es muy veloz, saca la pistola muy rápido para soltar amparos y suspender disposiciones legales, como en el caso de los libros de texto gratuitos o para liberar delincuentes, etcétera. Pero para que el erario público disponga de recursos a través del legal y correspondiente cobro de impuestos a los empresarios, lleva 8 meses deteniendo ahí el asunto, y que conste que este caso, por lo menos en el de Ricardo Salinas Pliego, TV Azteca, Electra, lleva ya desde el sexenio pasado, 2013, 2014, una cosa así, y este ministro pues lo está deteniendo, ya lleva 8 meses, ahí sí no hay velocidad. En fin, este es solo uno de los aspectos de la guerra declarada entre la Suprema Corte y el presidente, y yo vuelvo a externar mi preocupación porque las instituciones se están convirtiendo en el campo de batalla con quienes las encabezan y la sociedad en medio, sin que se resuelvan los temas de fondo y sin que tengan atención los temas que le importan realmente a la sociedad y que son de más importancia, de mayor calado, y que no se están atendiendo. Parte de esa batalla que se está dando entre la Corte y el presidente la voy a retratar en la siguiente entrega de La Tarde-Noche, con otro tema en los que también se van a ver confrontados y en los que la Corte está teniendo aliados. Por el día de hoy, por esta transmisión, es todo. Les agradezco mucho el favor de su atención, su compañía. Les dejo los canales de contacto. Les pido que se suscriban, que nos den un like, que estén pendientes de nuestras transmisiones, que nos dejen sus opiniones y que sigan con nosotros. Cuídense mucho. Hasta la próxima.